Imagina que las arenas del tiempo se abren ante tus ojos. El velo que oculta los secretos más antiguos de la humanidad está a punto de levantarse. No estamos hablando de mitos sin fundamento ni de simples leyendas. Estamos a punto de penetrar en el corazón de una historia tan antigua como el amanecer de la civilización. Una historia que conecta el jardín del Edén, el gran diluvio, los dioses de las estrellas y un conocimiento prohibido que ha sido ocultado durante milenios. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará para siempre tu visión del pasado, del presente y de ti mismo. En la era moderna, muchos los ven como extraterrestres que visitaron la Tierra y trajeron un gran conocimiento. La verdad sobre su origen y su propósito reales es mucho más extraña y sorprendente de lo que jamás se había creído. Prepárate para presenciar la desmitificación de un pasado sagrado y antiguo. Prepárate para ver a los Anunnaki como realmente fueron y, al hacerlo, descubriremos la verdad sobre muchas otras cosas. Desde el jardín del Edén hasta el gran diluvio, desde el Dios de la Biblia hasta los secretos de Inuk, todo será revelado. En realidad, los Anunnaki son un grupo de deidades antiguas de Mesopotamia. Se les encuentra en las culturas sumeria, acadia, babilónica y asiria. Sus números exactos, descripciones y funciones varían y se contradicen. Según los textos sumerios más antiguos, los Anunnaki eran los dioses más poderosos de un rico panteón y descendían de An, el más grande de los dioses. Más tarde se convirtieron en los 7 jueces que se sentaban en el trono del inframundo. De acuerdo con los antiguos textos babilónicos, eran dioses del inframundo, no del cielo. El nombre significa simplemente descendencia de Anu o An, señor del cielo y rey. El más prominente y probablemente más conocido de los Anunnaki fue Enlil, quien dividió el cielo y la tierra en dos. Anu decidió quedarse con los cielos y dejó la tierra para Enlil y Ki. Ki es probablemente la versión sumeria de la diosa madre que aparece en culturas de todo el mundo. Las evidencias físicas de la adoración a los Anunnaki son escasas. La mayor parte de lo que sabemos nos llega a través de textos. Parece que cada uno de los Anunnaki era adorado de manera individual, y por esa razón no se ha encontrado evidencia de ellos como grupo, ni imágenes que los muestren juntos. Así, las prácticas de culto a los Anunnaki son limitadas y fragmentarias. Lo que estás escuchando hasta ahora es solo la superficie. Lo verdaderamente inquietante está a punto de comenzar. Lo que viene podría hacerte cuestionar todo lo que creías sobre la historia humana. Si quieres descubrir los secretos que los poderosos no quieren que sepas, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones. Lo que sigue es demasiado importante para que lo pierdas. La primera mención a ellos puede encontrarse durante el reinado de Gudir, de la tercera dinastía de Ur. Es un término usado para designar a las divinidades más importantes del panteón sumerio, los descendientes de An. Es difícil saber exactamente qué deidades eran miembros del grupo llamado Anunnaki. No ha sobrevivido una lista completa. Uno de los textos menciona alrededor de 50 miembros asociados a la antigua ciudad de Eridu. Sin embargo, cuando leemos sobre el descenso de Inanna al inframundo, solo aparecen 7, los jueces que la condenaron a muerte. Existe un grupo de deidades conocidas como Igigi, que a veces son confundidas con los Anunnaki. Sin embargo, en el poema de Ira, ambos grupos son distintos. En un mito del diluvio, los Igigi son dioses de la 6ª generación que trabajaban para los Anunnaki. Tras 40 días, se rebelaron contra sus amos, y entonces Enki, uno de los Anunnaki, los sustituyó por humanos.
Las similitudes con el relato bíblico del diluvio son sorprendentes. Es evidente que los mitos mesopotámicos influyeron profundamente o incluso fueron el origen de gran parte del Antiguo Testamento. En el texto de creación babilónico conocido como Enuma Elish, el dios Marduk divide a los Anunnaki y les asigna papeles, 300 en el cielo y 300 en la tierra. Como agradecimiento, los Anunnaki construyeron Esagila como morada para Marduk, Enlil y Ea. Una vez terminado, edificaron santuarios para sí mismos. En textos asirios posteriores se describe que eran descendientes de Anu y Ki, quienes eran hermano y hermana, hijos de los dioses de los polos celestes y cuya herencia se remontaba a los dioses originales, Tiamat y Apsu. Aquí comenzamos a ver indicios de que estas divinidades fueron asociadas con cuerpos celestes, con las estrellas que brillan en el firmamento. Este es el breve conocimiento inicial que tenemos sobre los Anunnaki, pero para entenderlos de verdad, debemos entrar en su mundo. Hasta ahora solo has conocido la corteza de un misterio mucho más profundo. Te revelará conexiones ocultas entre civilizaciones que, según la historia oficial, jamás debieron conocerse. Antes de seguir, dale me gusta a este video para que más personas puedan abrir los ojos a esta verdad oculta. Y recuerda, lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu vida para siempre. En el quinto milenio antes de Cristo, apareció de la nada la civilización más antigua conocida, los sumerios, en la región de Sumer, Mesopotamia. Inicialmente eran una cultura no semita. Hacia el 3000 a.C., gracias a su avanzada agricultura de regadío, Sumer floreció como nación y desarrolló una base de poder considerable mediante el crecimiento de sus numerosas ciudades-estado como Ur, Uruk, Eridu, Lagash y Kish. Se dice que los sumerios inventaron la escritura cuneiforme y estaban muy adelantados a su tiempo, con conocimientos avanzados en música, poesía, arte, matemáticas, astronomía y ciencias. Para ellos, la música era una herramienta para describir el cosmos. Más tarde, los sumerios fueron conquistados por sus rivales de larga data, los acadios, bajo Sargón I. Los acadios, un pueblo semita, tenían como capital la ciudad de Akkad. Después del 2000 a.C., Sumer y Akkad declinaron como nación y fueron absorbidos por los imperios en expansión de Babilonia y Asiria. Pero, ¿quién enseñó a los sumerios todo lo que sabían? ¿Y por qué ese conocimiento parece provenir de un tiempo o un lugar imposible? Porque en el próximo segmento vas a descubrir el vínculo oculto entre los Anunnaki, los hijos de la luz, y un misterio que conecta desde la Biblia hasta las leyendas de todo el mundo. En el mito de la creación sumerio, los ángeles conocidos como Anunnaj, Anunnaki o grandes hijos de Anu fueron los fundadores de su cultura. Los nombres Ángel, Anunnaj y Anukim tienen mucho en común. Todos hacen referencia a los antiguos ancestros que trajeron secretos al resto del mundo. Es interesante notar que Anunnaki es fonéticamente similar al hebreo Anakim, la raza de gigantes que aparece más tarde en la historia bíblica, y también guarda semejanza con la palabra Kok, relacionada con un chamán desde Groenlandia hasta Alaska. Eran conocidos como los brillantes. Los primeros relatos sobre los brillantes se encuentran en 4 fuentes principales. 1. En la tablilla sumeria de la biblioteca de Nippur, donde son llamados Anunnaj. 2. En el libro de Enoc, donde son llamados ángeles, vigilantes o Nefilim. 3. En el libro de los jubileos. 4. En el libro bíblico del Génesis, donde se les llama Elohim, el término sumerio. Él suele traducirse como Dios, pero su forma plural en hebreo, Elohim, significa los dioses o los que brillan. En Génesis, la frase Ha Elohim significa literalmente los Elohim, es decir,
los que resplandecen. El vocablo El significa brillo, resplandor. De hecho, la palabra semítica El aparece en muchas lenguas antiguas. Por ejemplo, el anglosajón Aelf significa brillante. Ser. Por lo tanto, Él debe entenderse no como Dios, sino como aquel que brilla. Y Ha Elohim, siendo plural, como los que brillan. Descubrimos que este es el término más comúnmente usado en el Antiguo Testamento, no solo para Dios, sino también para referirse a otros dioses, ya que incluso los escribas reconocían su existencia en esa época. El nombre Sumer proviene de Shumer y significa, literalmente, la tierra de los observadores, que coincide sorprendentemente con la antigua tierra y bíblica de Sinar, cuyo significado es el lugar de los brillantes. Los brillantes están en la Biblia desde sus primeros relatos. Elohim se traduce erróneamente como Señor, pero si en lugar de Señor leemos el que brilla o los que brillan, el significado cambia radicalmente, revelando un mensaje completamente distinto. En 2 Corintios 4:6 se menciona la luz que da la chispa divina de Cristo, y es ahí donde vemos que el Señor Dios de la Biblia es la luz que enciende el entendimiento. Conocimiento asocia a Dios con la iluminación, el fuego, el sol, la luz y con los líderes de aquellos que brillan. ¿Y si te dijera que el verdadero significado de Dios en la Biblia no es lo que siempre te enseñaron? Lo que viene a continuación podría romper siglos de interpretaciones oficiales. Deja tu comentario ahora mismo con lo que piensas hasta este punto. Quiero saber si ya empiezas a conectar las piezas. Y no olvides suscribirte, porque el siguiente fragmento es explosivo. De que Anu o An era el principal dios solar del cielo y su nombre significa brillo. Así, Anunnaki significa hijos de lo que brilla o hijos de la luz. En Irlanda, el término para brillo era Aine. Esto podría conectar con los Tuatha de Danann, los brillantes de Irlanda, y con el culto a la serpiente que San Patricio expulsó de la isla Esmeralda. Además, existe una tribu seminómada inusual que adora a los osos en Japón, los Ainu. Ellos presentan rasgos caucásicos, piel clara, cabello ondulado y grueso, ojos grises o azules. Según se dice, han habitado las islas japonesas, como Okinawa, durante más de 7.000 años, y su lengua presenta similitudes con la de los vascos, que viven en los Pirineos, entre España y Francia. En las regiones de los Ainu se han hallado círculos de piedra con monolitos verticales en el centro, similares a los encontrados en las Islas Británicas y en otros lugares del mundo. Si hasta aquí te parece asombroso, prepárate, porque ahora entraremos en el jardín del Edén como nunca antes te lo han contado. Comparte este video con alguien que ama los misterios de la historia. Lo que estás a punto de descubrir no se encuentra en los libros escolares. Para estos, Anunnaki o brillantes eran un pueblo cultural y técnicamente avanzado que se estableció en un valle montañoso de Oriente Medio alrededor del 8200 a.C. Su principal objetivo fue establecer un centro agrícola, que hoy conocemos como el Jardín del Edén, para enseñar y entrenar a las tribus locales. Fueron descritos como el semblante radiante de los señores del cultivo, elevados al estatus de dioses. Anu y su esposa Antu tuvieron 2 hijos. Enlil, el dios de la tormenta, que gobernaba el aire y la atmósfera, y Enki, el dios de las aguas. Enki también era conocido como el sabio maestro Ir o Oanes, quien lideraba a los peces que venían del mar, o quizás de una travesía marítima. Fue representado como un ser con cuerpo humano y cola de pez, convirtiéndose en el signo de Capricornio. La consorte de Enki era Nimke, o Damkina, y sus hijos eran Marduk y Niach. Enlil, también conocido como Bel o Baal, cuyo centro de culto estaba en Nippur, más tarde gobernó en nombre de Anu.
Nimil o Ninhursag gobernaba la tierra. Los primeros sumerios se describían como alimentados constantemente con la leche de Ninhursag, la gran diosa madre lunar. Los asirios la conocían como Atargatis, la sirena. De Enlil el hijo era Ninurta, dios de la guerra, también conocido como Nimrod, asociado a la constelación de Orión, tal como Horus y Osiris en Egipto. También estaba Nana, diosa de la luna, y Utu, dios del sol, también llamado Ogmash o Shamash. Este último fue quien más tarde entregó las 29 leyes al rey Hammurabi. Inanna o Ishtar, asociada a Venus, estaba simbolizada por el pentáculo. ¿Ves cómo las mismas figuras y símbolos aparecen en Egipto, Mesopotamia y hasta en las leyendas celtas? No es coincidencia, es una huella dejada por los mismos maestros. Si todo esto está encajando en tu mente, dale me gusta ahora y escribe en los comentarios qué conexión te parece más sorprendente hasta ahora. Tu opinión podría aparecer en un próximo video. Los textos sobre las deidades sumerias varían y evolucionaron con el tiempo, perdiendo parte de su historicidad. Identificar los orígenes es cada vez más difícil. Intentar aclarar estas historias es como aprender mandarín, pero al revés. Gracias a nombres como Enki, identificado con Ir y Oannes, podemos hacer referencias cruzadas entre los Anunnaki y los seres pez que, según las leyendas, llegaron a Sumeria desde el Mar Rojo o el Golfo Pérsico en tiempos perdidos en la antigüedad. De hecho, descubrimos que ambos son el mismo pueblo. Los seres pez son los brillantes Anunnaki, los dioses de Sumeria, y los Elohim de la Biblia. Cuando cruzamos esta referencia con los dioses egipcios, Nita y los Shem-Suhor, o Aku, que supuestamente llegaron a Egipto desde una isla sumergida, encontramos un paralelismo con los Naga hindúes, divinidades serpiente, que también procedían de una isla perdida. Todo indica que los brillantes de Sumeria, Egipto e India eran un mismo grupo que llegó desde una tierra destruida. Estas conexiones nos permiten reconstruir parte de su historia, aunque gran parte fue perdida o deliberadamente ocultada. Lo que vamos a ver ahora puede ser la clave para entender por qué tantas culturas adoraban a los mismos dioses con nombres distintos. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo bloque entrarás en los secretos dinásticos de los Anunnaki y verás que su historia es mucho más humana de lo que jamás imaginaste. Podemos ver entonces que estos seres brillantes, que más tarde fueron adorados como el panteón sumerio de dioses y diosas, parecen haber sido una familia o clan dinástico gobernante. Anu, la autoridad suprema, se convirtió en el Dios Padre Universal, como muestra un pictograma de su ciudad fundada, Uruk, fechado en el 3000 a.C. Las genealogías de estas divinidades son confusas: hermanas, esposas y madres, padres, hermanos e hijos mezclándose en relaciones cruzadas. Teniendo en cuenta los miles de años entre la existencia real de estas figuras y la composición de los textos que las mencionan, esta confusión no es sorprendente. Sin embargo, ciertos nombres se repiten una y otra vez: Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Inanna y Utu, Shamash. La forma y estructura de este panteón inspiraron a las posteriores religiones egipcia, griega y romana durante siglos, incluso milenios. No es de extrañar que, en mitos posteriores, los vigilantes, el brazo militar de los brillantes, aparezcan combatiendo con los dioses de Grecia, Egipto y Roma, y también con los de otras partes del mundo. Lo mismo que los nefilim rebeldes o vigilantes caídos que luchaban contra su propia familia gobernante en la Biblia. Un detalle interesante es que, al igual que Osiris en el antiguo Egipto, Enlil era representado como un toro. Su hermano Enki, del Apsu o abismo, era representado como una serpiente,
igual que Set. Curiosamente, el pueblo de la Atlántida también adoraba al toro, lo que podría conectar con este simbolismo y con el relato del diluvio. ¿Y si las leyendas de Atlántida, Egipto y Mesopotamia fueran piezas del mismo rompecabezas? Lo que sigue podría dar sentido a todo. Comenta ahora, ¿crees que estas culturas tuvieron un origen común o todo es coincidencia? Tu opinión podría aparecer en un próximo episodio. Se dice que Enlil, líder de los brillantes, vivió miles de años. Algunos usan esto para afirmar que eran seres de otro mundo o dimensión. Pero hay un detalle. Enlil no era un nombre personal, sino un título, como rey o faraón, y se transmitía de un gobernante a otro. También era un título asociado al sol, que parece eterno. Parte del mito sumerio relata que en 1900 Karsak, donde el cielo y la tierra se encontraban, llegó la asamblea celestial. Los grandes hijos de Anu, los sabios. Los Anunnaki parecían haber llegado de otra tierra, cruzando el mar, trayendo consigo un conocimiento que los pueblos locales desconocían. Dieron orden al mundo, tal vez como respuesta al caos posterior a una catástrofe global que destruyó su tierra natal. Y aquí entra en escena un tema repetido en todo el planeta: el diluvio. En la famosa lista real sumeria, Anunnaki se dice que gobernaron Sumer tanto antes como después del diluvio, y que fue después de este evento cuando colocaron reyes en el trono para gobernar en su nombre. Sin embargo, hay relatos que sugieren que los seres pez llegaron desde tierras sumergidas tras una catástrofe incluso anterior al diluvio bíblico. Esto lleva a una pregunta inquietante. ¿Y si los científicos han estado buscando en la época equivocada? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la cronología entera de la historia humana. Dale me gusta a este video si quieres que revelemos en detalle esa catástrofe olvidada. Lo que sigue es información que rara vez se comparte. Es posible que estos seres brillantes supieran cuándo ocurrirían tales eventos catastróficos y hubieran predicho el diluvio. De ahí el hecho de que Noé naciera preparado para el acontecimiento. Esta teoría se ve respaldada por información codificada en múltiples fuentes que nos llevan al símbolo de la serpiente Ouroboros y a su significado más profundo. Una vez más, parece que estas personas poseían un conocimiento avanzado de los ciclos, especialmente del ciclo de precesión de 25.800 años, que se creía había comenzado con la inclinación del eje de la Tierra desde su posición vertical original. Se pensaba que estas catástrofes recurrentes estaban conectadas al inicio y final de ese ciclo y relacionadas con el mismo evento que inclinó la Tierra. Esto no necesariamente prueba que el eje terrestre haya sido vertical alguna vez, pero sí revela que se creía así y que estos pueblos tenían un sorprendente entendimiento del cielo y del lugar que ocupa la Tierra en él. Hay indicios de que el centro de la eclíptica era considerado la morada del Dios Padre, Anu, y también era llamado el ojo de Rabi por los antiguos egipcios. Además, los astrónomos de estos seres brillantes creían que el ciclo de precesión estaba ligado al ciclo vital de la propia Tierra o al ciclo de reencarnación, de modo que si la Tierra estaba en orden, traería una existencia más armoniosa y equilibrada. En otras palabras, al igual que el ser espiritual que busca escapar del ciclo de reencarnación, la Tierra podría alcanzar un estado perfecto, sin catástrofes globales y sin ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento. Y si todo lo que vemos en el cielo fuera, en realidad, un calendario cósmico, y estos dioses sabían leerlo a la perfección, si esta teoría te está volando la cabeza, comparte este video. Cuantos más seamos, más piezas podremos encajar juntos. También descubrimos que estas personas eran llamadas Igigi, que en ciertos textos parecen hacer el trabajo de los Anunnaki, mientras que en otros son iguales a ellos.
En el épico de Anzu, los Igigi incluso aparecen como superiores, mientras que los Anunnaki son descritos como provenientes del Abzu o las profundidades, lo que recuerda a las ideas hindúes sobre los Naga, divinidades serpiente que viven en el inframundo. En el relato sumerio, Ninlil o Ninkarsak, señora de Karsak, esposa de Enlil, pidió al Consejo de los Siete que creara un Edén para ella. Este sería el mismo Edén del mito bíblico, y el Consejo de los Siete equivaldría a los 7 arcángeles o mensajeros que descienden del cielo. Los sumerios llamaban a este Edín la morada de los justos. Allí estaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, secretos de los brillantes que se guardarían durante milenios y que solo serían revelados al chamán, adepto o profeta más elevado. En sus trances visionarios, los chamanes veían este árbol que los conectaba al cielo. Más tarde, en la cábala hebrea, se convertiría en el árbol de la vida, reflejando los 7 niveles de los chakras humanos. Los sumerios construyeron sus torres o sigurats con 7 niveles como una forma de acercarse al cielo, imitando montañas sagradas y uniendo el mundo terrenal con el divino, como en el sueño de la escalera de Jacob. La escalera de Jacob, las pirámides y los sigurats podrían ser la misma idea repetida en distintas culturas. Suscríbete ahora, porque en el próximo bloque vamos a conectar el zodiaco, el Edén y las antiguas órdenes secretas en un solo hilo histórico. Se decía que estas deidades brillantes vivían en la cima del sigurat o pirámide, la gran casa. Ahora sabemos lo que la escalera y estos templos representaban simbólicamente. Pero surge la pregunta, ¿acaso la escalera de Jacob fue una construcción similar en algún lugar del cercano oriente? Jacob fue, de hecho, el padre de las 12 tribus y, por lo tanto, el padre del zodíaco. Rubén, su primer hijo, se asociaba con Acuario, de ahí que se dijera que era inestable como el agua. Simeón y Leví eran los hermanos, correspondientes a Géminis. Judá era el león, Leo, y Zabulón, Libra, la balanza o el navío. Gad correspondía a Piscis, como una inversión del pez Dak, asociado a Dagón, Oans, Ea. Dan pertenecía a la tribu de la serpiente, una víbora en el camino, que retrocede en el solsticio de invierno, lo que significa que es Capricornio. Ese mismo Dan es equiparado con Daniel, la serpiente brillante de Capricornio que recorre los cielos. Podemos ver que la mayoría de estos mitos e historias son transposiciones de ideologías astroteológicas, asociadas tanto al zodíaco como al ciclo de precesión, que permitían identificar momentos clave de la historia. ¿Te imaginas que los personajes no bíblicos fueran en realidad códigos astronómicos ocultos? Lo que viene puede cambiar para siempre cómo lees esos textos. Deja un comentario si quieres que hagamos un episodio completo explicando el zodíaco oculto en la Biblia. No olvides dejar tu me gusta para que esta información llegue a más personas. El ciclo de precesión está estrechamente ligado a nuestro propio ciclo vital, y esto nos lleva a entender que muchos títulos históricos dados a personas que quizá ni siquiera existieron son parte de un código. Esto demuestra que líderes y sacerdotes posteriores, espirituales, sabios y expertos en astronomía estaban relacionados con la Orden de los Brillantes, recibiendo de ellos su conocimiento y autoridad. Asociaban a los brillantes con los cuerpos solares y celestiales que estudiaban. Los 7 luminares o 7 sabios de distintas culturas se convirtieron en los dioses encarnados en hombres, que después se reunían con un Dios Padre tras la muerte. Este es en esencia el mito cristiano, cuerpos celestes escritos como humanos, un panteón de 7 que corresponde a los 7 planetas visibles en el cielo.
La frase «donde el cielo y la tierra se encuentran» simboliza las montañas sagradas, lo que nos da una pista de que podría tratarse de lugares con montañas impresionantes como el Tíbet, quizá los zigurats de Mesopotamia, o incluso las pirámides de Giza, ya que estas construcciones templarias están basadas en la montaña chamánica del mundo. Y si te digo que las pirámides y zigurats no solo son templos, sino máquinas espirituales para conectar con el cielo, suscríbete y activa la campanita, porque en el siguiente bloque vamos a revelar cómo estos mitos viajaron por todo el mundo y se codificaron en diferentes religiones antiguas. Podemos ver entonces que muchos de los detalles incluidos en las historias sobre las actividades de estos luminares están realmente basados en movimientos astroteológicos que ellos comprendían en gran medida. Estos conocimientos fueron codificados en mitos y relatos como un medio para preservar ese saber y transmitirlo únicamente a quienes pudieran entenderlo. Añadieron información cifrada, lo que también hace que estas historias resulten confusas para el lector moderno. Por eso, la historia de los Anunnaki no es exclusiva de Mesopotamia, sino un sistema universal observado en el cielo. Y por eso encontramos paralelismos en 1900 en culturas antiguas de todo el mundo. El mito bíblico del diluvio coincide con el que aparece en el épico sumerio de Gilgamesh y culmina con la Torre de Babel en Babilonia, que formaba parte del imperio sumerio. Esto muestra que el conocimiento secreto asociado a los brillantes llegó a Babilonia y desde allí se dispersó. En la búsqueda de los brillantes, hallamos múltiples grupos, cultos y religiones. En la antigua Sumeria encontramos a los egregore u observadores, considerados los ángeles del Señor en la Biblia. Los innumerables epítetos que recibieron indican que también eran los brillantes. El libro de Enoc, escrito para y sobre ellos, fue posteriormente suprimido. En la Biblia y en el libro de Enoc, estos seres aparecen como ángeles, arcángeles o querubines. Sin embargo, salvo que toda la literatura sea puramente apócrifa, vemos que en la Biblia los ángeles son simplemente hombres terrenales. No hay historias originales que los describan como seres sobrenaturales alados. Si los ángeles no eran seres etéreos con alas, ¿quiénes eran realmente? Lo que viene a continuación podría derrumbar siglos de iconografía religiosa. Dale me gusta si quieres que hagamos un especial comparando las descripciones reales de los ángeles bíblicos con lo que el arte nos ha hecho creer. En la Biblia siempre es Gabriel, hombre de Dios, quien anuncia nacimientos, posiblemente actuando como chamán o sanador. Miguel es el guerrero y protector, acompañado de ángeles que portan espadas. Cada uno cumple funciones específicas, todas terrestres. El título querubín significa exiliado y podría indicar el origen de estos ángeles, quizá expulsados del Edén, donde eran los guardianes del jardín. En Génesis 4:16, la tierra de Nod simboliza al pueblo de Israel, ya que Nod significa errante. Esto sugiere que el sacerdocio también vagaba sin un lugar fijo. Enoc significa consagrado. Cuando Caín y su esposa engendraron a Enoc, construyeron una ciudad con su nombre. El pueblo de Caín quedó consagrado ante Dios. Este Enoc, el consagrado, escribiría la historia de los errantes caídos, que se dispersaron por el mundo como los grandes brillantes, enseñando, midiendo y construyendo los monumentos más misteriosos de la antigüedad. A partir de aquí, la historia de los vigilantes y los caídos se convierte en una trama de rebelión, mestizaje y conocimiento prohibido. Suscríbete ahora, porque en el próximo bloque vamos a entrar en los detalles más polémicos del libro de Enoc, donde los ángeles transgreden las leyes divinas. Perfeito, vamos seguir exatamente de onde paramos, mantendo a tradução fiel, com ganchos e CTAs poderosos para a retenção.
No debemos olvidar a los serafines mencionados en Números 21.6 y en otros pasajes. Estos no eran seres místicos en el sentido etéreo, sino figuras con manos, rostro y piernas, aunque iluminados por el poder de la serpiente y con las alas simbólicas del chamán primitivo. Y pájaro que vuela en trance durante el sueño visionario. El nombre serafín significa piedras brillantes o serpientes ardientes. Eran seres iluminados por la energía serpentina. La literatura mística judía dice que los ángeles pueden volar, predecir el futuro, cambiar de forma, hablar hebreo y son emanaciones de la luz divina. En el Antiguo Testamento, Dios es indistinguible del ángel o mensajero conocido como Yahvé. Tienen la misma apariencia y actúan como representantes directos. Esto no es diferente de la práctica babilónica, egipcia o chamánica. En el Nuevo Testamento, los ángeles participan en el juicio final. Alternativamente, podrían ser aquellos que alcanzaron la iluminación y luego cayeron en desgracia. Se nos dice que los nefilim o vigilantes comenzaron a mezclarse con los pueblos indígenas. Estos eran los ángeles que actuaban como el brazo militar de los brillantes y que inicialmente custodiaban el jardín del Edén. Aquí comienza la parte más peligrosa de la historia, cuando los vigilantes rompen las reglas y cruzan una línea prohibida. Si quieres conocer el pacto secreto que cambió el destino de la humanidad, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora y activa todas las notificaciones. Ocurrió que, cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, nacieron hijas hermosas. Los ángeles, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y dijeron entre ellos: «Vayamos y elijamos esposas de entre las hijas de los hombres para engendrar hijos con ellas». Semjasa, su líder, respondió: «Temo que no estéis de acuerdo con esta acción y que yo solo tenga que pagar la pena de un gran pecado». Pero todos le respondieron: «Hagamos un juramento y comprometámonos mutuamente a no abandonar este plan». Así, todos juraron y se comprometieron juntos. De esa unión nació una raza híbrida, gigantes de gran tamaño. Cada ángel tomó una esposa y comenzó a enseñarle encantos, hechicería, uso de plantas y artes prohibidas. Las mujeres concibieron y dieron a luz gigantes de 3 codos de altura, que consumieron los recursos de los hombres. Cuando ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra la humanidad, devorándola. También pecaron contra aves, bestias, reptiles y peces. Comenzaron a devorarse entre ellos y a beber sangre. Entonces, la tierra elevó su acusación contra ellos. Y Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron la corrupción. Lo que viene ahora revela cómo los ángeles caídos enseñaron secretos que transformarían la guerra, la ciencia y hasta la belleza humana, pero con un precio terrible. Deja tu me gusta si quieres que sigamos revelando, paso a paso, lo que estos textos prohibidos cuentan sobre el verdadero origen del conocimiento humano. Estos insurgentes transmitieron conocimiento peligroso a los hombres. Azazel enseñó a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y reveló los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. También enseñó a hacer brazaletes y ornamentos, el uso del antimonio para embellecer los ojos y el aprovechamiento de piedras preciosas de todos los colores y matices. La impiedad se multiplicó, cometieron fornicación, se desviaron y se corrompieron en todos sus caminos. Samyasa enseñó encantamientos y cortes de raíces. Los armeros aprendieron la resolución de conjuros. Baraquiel enseñó astrología y habló de las constelaciones. Ezequiel reveló el conocimiento de las nubes. Araquiel, los signos de la tierra. Shamshil, los del Lisentusnen, sol. Y Sariel, el curso de la luna. Cuando los hombres morían, sus clamores llegaban hasta el cielo. Todo esto fue visto como una violación directa de las leyes establecidas por los brillantes.
leyes que guardaban un conocimiento que no debía ser revelado antes de tiempo. Imagina que todo lo que la humanidad sabe sobre guerra, cosmética, astrología y magia viniera de un pacto prohibido entre dioses y humanos. Si esta parte te está dejando sin palabras, compártela ahora mismo. Muy pocos conocen estos detalles ocultos del libro de Enoc. El texto relata que Dios, o mejor dicho, el Elohim, dijo: «¿Has visto lo que hizo Azazel? Enseñó toda injusticia en la tierra y reveló los secretos eternos que fueron guardados en el cielo y que los hombres intentaban conocer. Samyasa, a quien diste autoridad sobre sus compañeros, descendió a las hijas de los hombres, se contaminó con ellas y reveló toda clase de pecados. Las mujeres concibieron gigantes y toda la tierra se llenó de sangre e iniquidad». Enoc, el escriba instruido por los brillantes, fue entonces enviado como mensajero entre ellos y los caídos. Su misión, anunciarles que una sentencia severa había sido decretada contra ellos. En resumen, el castigo presente sería un gran diluvio para purificar la tierra de los pecados originados por sus propios hijos. Lo que vamos a ver ahora une la profecía del diluvio con una visión apocalíptica que anticipa catástrofes globales. Suscríbete y activa todas las notificaciones, porque el próximo bloque conecta a Noé, el diluvio y las profecías más antiguas sobre el fin de los tiempos. En la Biblia se nos dice que Dios, o más precisamente el Elohim, habló con Noé y le advirtió que las estaciones de verano e invierno serían más extremas a partir del diluvio. Esta afirmación coincide con el libro de Enoc, donde se relata que, en aquellos días, Noé vio que la tierra se había inclinado y que la destrucción estaba próxima, y dijo: «Dime, ¿qué está sucediendo con la tierra? Porque la tierra se agita y tiembla violentamente». En la versión King James de la Biblia encontramos: «He aquí que el Señor vacía la tierra, la convierte en desierto, la trastorna y dispersa a sus habitantes. La tierra tambaleará como un borracho». En el Salmo 68:8 está escrito que la tierra tembló y los cielos se derritieron en la presencia de Dios. Incluso el mismo Sinaí se estremeció ante su presencia. La caída de los cielos podría significar que, para quienes observaban desde la región del Sinaí, el suelo bajo sus pies se elevaba y desplazaba hacia el norte. Platón, en Timeo y Critias, describe una catástrofe terrible en la que la tierra se movía hacia adelante y atrás, a la derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo, vagando en todas direcciones. ¿Y si lo que la Biblia llama diluvio fuera solo una parte de una catástrofe planetaria mucho más grande? Si quieres que hagamos un episodio especial conectando a Platón, Enoc y el Génesis en una misma línea de tiempo, deja tu me gusta ahora mismo. Como han reconocido muchos estudiosos, el Dios de la Biblia y sus ángeles parecen ser el Anu sumerio, sus hijos y su corte, los Anunnaki, los brillantes que, según se dice, aterrizaron en Mesopotamia y crearon allí el jardín del Edén. Debemos ahora sacar conclusiones. Cuando empezamos a investigar a los Anunnaki, encontramos un mosaico complejo y confuso de historias. Poco a poco, al separar nombres, lugares y mitos, surgió una idea más simple. Hace miles de años ocurrió algo catastrófico. Un pueblo sabio y avanzado huyó de su tierra destruida y llegó a Mesopotamia, donde encontró a un pueblo menos desarrollado. Les enseñaron a construir, a cultivar, a medir el cielo y a comprender las leyes de la naturaleza. Su conocimiento era tan grande que las generaciones futuras los llamarían dioses y ángeles. Lo que estás a punto de escuchar es la conclusión final, y puede que no se parezca a nada de lo que te han contado sobre la historia humana. Quédate hasta el final, porque el cierre de esta investigación va a dejarte pensando durante mucho tiempo.
Ellos descendían de la brillante hueste celestial, pero la división comenzó cuando ambas culturas, la suya y la humana, se mezclaron, haciendo que la línea de sangre dejara de ser pura. Así surgieron los vigilantes, que se corrompieron, y los brillantes, que no estaban satisfechos con lo que veían en una historia simple que con el paso de los milenios se volvió increíblemente compleja. En nuestros días, esta narrativa se complica aún más con la adición de teorías que los describen como extraterrestres. Sin embargo, no es necesario recurrir a esa explicación. Lo único necesario es comprender el tiempo, la cultura, los sistemas de creencias y la mentalidad de nuestros ancestros, muy humanos, para entender cómo y por qué estas figuras fueron vistas como dioses. Imagina la escena. Un grupo de supervivientes de una tierra destruida llega a una nueva región, trayendo consigo semillas, herramientas y conocimientos que cambiarán para siempre el destino de quienes los reciben. Estos hombres y mujeres no son dioses, pero para los ojos de aquellos pueblos lo parecen. Les enseñan a cultivar, a construir, a leer el cielo y a entender los ciclos de la tierra. Les transmiten un legado tan profundo que, miles de años después, seguimos contando sus historias bajo nombres distintos. Anunnaki, Elohim, vigilantes, dioses del sol, serpientes de sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿fueron realmente dioses? ¿O fueron humanos extraordinarios cuya luz todavía resplandece a través del tiempo? Si esta historia encendió tu curiosidad, suscríbete ahora y activa todas las notificaciones, porque en este canal seguimos desenterrando los secretos que cambiaron el rumbo de la humanidad. Escribe en los comentarios, ¿crees que los Anunnaki fueron dioses, humanos avanzados o algo más? Dale me gusta y comparte este video con alguien que ame los misterios de la historia. Recuerda, cuanto más lejos miremos hacia el pasado, más claro veremos nuestro futuro.